¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo percibe el señor Luis Taiz, analista político que se encuentra con nosotros? Señor Taiz, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Usted queda, en cierto modo, entretenido con la información política del día de ayer o considera también que es más de lo mismo lo que se puede venir en los siguientes meses dentro de un nuevo Congreso? Bueno, aquí nos estamos debatiendo en el país entre la experiencia de un lado, ¿cierto?, de lo que se llamaría más de lo mismo, y de otro lado de la frescura y la renovación que tanto se pide, ¿no? Que básicamente, de acuerdo a lo que estamos viendo, es sin experiencia. Entonces, acordémonos que los congresistas normalmente son llamados los padres de la patria. En consecuencia, son los que tienen que tener un entendimiento mayor que el común de los ciudadanos sobre lo que la patria necesita. Y este Congreso tiene muchas responsabilidades importantes. O sea, la agenda de este Congreso va a ser muy importante, en el cual hay que hacer determinados cambios dentro del Congreso mismo, como reducir, o sea, imagínense usted que se reducen los salarios a la mitad de todos los congresistas. Se puede crear el Senado con ese dinero y no hay que gastar más. Porque además tenemos reducir a la mitad también el gasto de todos los asesores y cosas así. Los congresistas, por ejemplo, no deberían de ser ministros. ¿Por qué? Porque ellos postularon para el Congreso y deberían quedarse en el Congreso, no deberían ir a otro caso. Si quieren irse, pueden irse, y el congresista que lo suple podría participar. Me parece terrible que se reúnen 5 que salieron de distintas bancadas, ¿no es cierto?, y formen otra bancada. O sea, llegamos a lo que se ha dicho, a lo que pasó últimamente, que empezamos como con 6 bancadas y terminamos como con más de 12, 14. Usted mencionó algo importante respecto al tema de la renovación, pero que podría traducirse en el tema de inexperiencia. Y básicamente inexperiencia también se ve en este Congreso con varios parlamentarios que llegaron por primera vez, pero que han probado ya la miel del poder, el azúcar del poder. El caso, por ejemplo, de Rosa Bartra, que entró al Congreso de la República y terminó teniendo un espacio bastante rotulante dentro de la bancada de Fuerza Popular en comisiones importantes. Esto no garantiza, en cierto modo, que los nuevos vayan a ser mejores que los anteriores. Claro, porque, o sea, lo que usted me está diciendo es de... La señora Bartra debe tener pros y contras en el país, ¿no es cierto?, pero demostró que estudiaba y se ponía al día con las cosas y le tocó manejar algunas de las comisiones más difíciles. En medio de una complicación, un clima complicado y hasta hostil. Pero yo le decía, la agenda del Congreso, este Congreso tiene que resolver todos los cambios que tienen que haber a nivel político. Es decir, se necesita gente con mucha experiencia política para saber de qué están hablando. ¿Se necesita una Marta Chávez dentro? O sea, una Marta Chávez, bueno, Marta Chávez tiene un conocimiento grande sobre lo que es el país. Aquí lo que necesitamos primero es transparencia y honestidad. Que esos vengan de fuera o que vengan ya que han sido congresistas, ese es otro tema. Pero también el Jurado Nacional de Elecciones no está actuando con transparencia. ¿Cómo es posible que el Jurado Nacional de Elecciones llame a una elección y no diga si los actuales congresistas pueden o no pueden postular? Pueden o no pueden postular? ¿Qué están esperando? ¿Ver cómo les va en diciembre para saber si los sacan o no? He leído... O sea, me parece eso alta, o sea, eso es... O sea, si viniera aquí la Unión Europea a mirar las elecciones, eso estaría totalmente en contra con ella. Escuché y leí, entrevisté a varios constitucionalistas y sobre ese tema, por ejemplo, aseveraban que el jurado no puede pronunciarse antes de. Tendría que pronunciarse en cuanto se intente registrar esas candidaturas para que recién determinen si es que pueden o no pueden postular en amparo de la legislación electoral. Eso no es verdad. Porque cuando yo llamo a elecciones, y yo soy el organismo que llama a elecciones, y fija las cuando pautas. Yo llamo a elecciones, fijo las pautas, así como digo, tiene que tener más de tantos años, tiene que ser peruano, tiene que ser no sé qué, y además los postulantes actuales no pueden, por ejemplo, o sí pueden, ¿me entiende?
¿Por qué? Porque hay un caso distinto. Entonces, ¿qué cosa van a esperar? Que se presente Mulder para que si Mulder le va bien o a Marta Chávez le va bien, y yo no son candidatos por los cuales yo votaría, pero si les va bien, entonces, y le están dando durísimo al gobierno, los bajamos la llanta. ¿Es eso? ¿Usted tiene esa lectura que podría hacerse de Pero eso es sujeto para el fraude. Pero obviamente, porque el Jurado Nacional al nivel máximo no va a tomar decisiones. Quien va a tomar es un señor ahí en uno de las provincias. Y al respecto de eso, por ejemplo, el Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, aseveró que los disueltos no pueden postular ni en este complementario ni el 2021. Mire, el conocimiento de la ley del señor Ceballos es bastante cuestionable. ¿Es pobrísimo? Es cuestionable. Pero ha sido ministro de Justicia. Ser ministro no implica que conoces. Ser ministro significa que eres amigo del presidente, más nada. Y es un cargo a dedo, además, que te están Así es. poniendo. Pero en esa línea, ¿qué congreso podríamos tener, por ejemplo, si el voto popular termina confiriéndole el voto, la confianza a Marta Chávez, a Urresti, quizá también a Mauricio Müller? ¿Podríamos tener otro nuevo congreso confrontacional con 3 o 4 o 5 figuras? Y entendiendo que la mayoría serían cuadros nuevos que recién van a comenzar a sentarse dentro de lo que es la labor parlamentaria. No hay tiempo para sentarse. Son 16 meses. Año y 5 meses, 17 meses en total. No hay tiempo para sentarse. Tienen que empezar a producir desde el primer día. ¿Y cuáles son las ofertas? ¿Alguien está hablando de qué es lo que va a hacer este Congreso? ¿Alguien está planteando una agenda para el Congreso? ¿Una agenda legislativa? Necesitamos una agenda legislativa. Yo tengo una agenda legislativa para poner sobre la mesa, que estoy trabajando con un grupo que manejo, del que participo, que se llama Convergencia Ciudadana. Vamos a plantear una agenda legislativa. Porque aquí lo que hay que hacer y el país tiene que decidir es sobre una agenda legislativa, no sobre la cara de un señor que aparece en la televisión 4 veces por día. Pero el detalle, señor Taiz, es que no hay agenda legislativa en los partidos políticos, sino agendas personales y partidarias muchas veces. Bueno, pero es que ese es el cambio que tiene que haber. El cambio no es solamente las caras, el cambio es la esencia de las cosas. ¿Y los rostros nuevos pueden darle ese cambio que se necesita en el país? Si tienen los argumentos suficientes. Porque en el Congreso el tema es cómo convences a los otros, porque es un acuerdo. El Congreso trabaja, es la epítome de la democracia, porque trabaja por votos. Si tienes los votos, aprueban las cosas. Si no los tienes, no se aprueban las cosas. Entonces, yo creo que este va a ser un Congreso muy partido. No va a ser un Congreso de amplias mayorías de uno o dos grupos. ¿Eso le va a favorecer al gobierno? Eso va a ser malo para el país. A mí no me importa lo que le pase al gobierno. Este gobierno no existe. Estamos viviendo con una economía que no funciona. La ministra de Economía se deja manejar por el primer ministro, que de economía no entiende nada y de desarrollo menos. Igual el presidente. Entonces, me digo yo, o sea, aquí el país lo que necesita es lo que nos tiene que preocupar, no lo que le interese al gobierno. Porque este gobierno, además, ya le quedan la misma cantidad de meses. Yo entiendo que podemos ser afectados por las malas decisiones que puedan tomar quienes están en el poder, pero en cierto modo, en el juego político que se registró en los últimos tiempos, si hay un Congreso atomizado, que no uniforma criterios o ni siquiera tiene una agenda legislativa como lo plantea usted, esto podría seguir favoreciendo el juego político del gobierno. Imponer criterios, reformas según su manera de ver la política o el destino peruano. Pero, por supuesto, aquí hay que hacer una reforma tributaria, por ejemplo. Aquí hay que hacer una reforma política. ¿El Congreso tendría que pronunciarse sobre el tema del sueldo mínimo? Porque emitió... No, el Congreso no se tiene que pronunciar sobre, es un tema del Ejecutivo. ¿Ya? ¿Sí? Sobre eso se van a pronunciar los trabajadores, se van a pronunciar los empresarios. Pero algo tienen que decir también. Tampoco son convidados de piedras en el clima político nacional. Pero no es lo que ellos puedan decir, no tiene ¿cómo se llama? Validez en la toma de decisiones. El Congreso puede pronunciarse sobre el tema de medicamentos genéricos y en cuanto a decreto de urgencia puede emitir el gobierno. Pero no decía el señor del Castillo que ya estaba lista una ley que no se aprobó.
Pero por supuesto, yo he visto en la televisión ahí que las farmacias pequeñas están reclamando que por qué esta ley. Oye, las farmacias pequeñas deberían dedicarse solo a medicamentos genéricos. ¿Por qué? Porque ese sería su rubro de especialización. Y la gente cuando quiere comprar un genérico sabe que tiene que ir a la farmacia y no a la cadena. Porque la cadena, sabemos todos, obedece a un oligopolio, ¿no? Y dentro de esto, la comisión permanente que está vigente en estos momentos, ¿qué rol tendría que seguir jugando? ¿A la espera de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional? Yo creo que ¿O tendrían que hacer ese control que por mandato constitucional les corresponde hacer de cuanto decreto de urgencia se esté Pero por emitiendo? supuesto, o sea, los decretos de urgencia que está publicando el Ejecutivo, la labor de la comisión permanente es la de, es revisarlos. ¿Qué significa revisarlos? Analizarlos y tomar una decisión sobre si son buenos o malos para recomendarlo al nuevo Congreso. Pero ya al tomar una decisión, si son buenos o malos, ya está influenciando en lo que está pasando en la conducta del gobierno. Y eso es lo que debieran hacer en lugar de seguir discutiendo sobre nada, ¿no? Se reúnen casi nunca y entonces cada vez van a ser menos vigentes, ¿no? ¿Cuáles serían las reformas urgentes e inmediatas que tendría que impulsarse desde el nuevo Congreso? Yo digo, terminar la reforma política, la reforma de los partidos políticos que está mal hecha, que fue mal hecha. La reforma en la justicia fue mal planteada. Vemos que ¿cuándo fue eso que se aprobó? ¿Hace 6 meses? Exactamente. ¿Se ha nombrado algo? ¿Ha cambiado algo en la justicia? Cuando la Junta Nacional de Justicia recién el día de ayer se ha designado a los 28 que están dentro del primer orden de mérito para que puedan pasar la evaluación siguiente y ver si termina ocupando. Pero ¿usted se da cuenta? Estamos más de un año sin Consejo Nacional de Magistratura. La reforma electoral es necesario hacerla. Como le decía, una reforma tributaria es importantísima y esa no la puede hacer el Ejecutivo con decreto de urgencia. Y de ahí en adelante hay toda una serie de temas que favorecen a la población y que la población está esperando. Entonces, yo creo que este Congreso tiene muchas, tareas importantes. ¿Se genera un Senado o no se genera un Senado? Hay que nombrar a todos los del Tribunal Constitucional, que a mi manera de ver no están a la altura de lo que está ocurriendo. O sea, si ellos ya tomaron decisión que lo del Congreso fue correcto, la interpretación del Ejecutivo. Pero porque si no, habrían hecho valer el pedido de parar a la disolución del Congreso. En el tema del Tribunal Constitucional, señor Taiz, el día de hoy Ernesto Blume va a entregar el documento de su ponencia para que puedan analizarlo los demás integrantes de este órgano. El caso de Keiko Fujimori sobre el tema de la libertad o continuar con su prisión preventiva de 18 meses. Pero también está el pronunciamiento último que ha hecho Keiko Fujimori, que no se va a presentar a una contienda electoral próxima. Pero el plazo en realidad para inscribir listas vence el próximo 18 de noviembre. ¿Usted cree que Keiko Fujimori va a cumplir su palabra de no presentarse o va a tentar la posibilidad en el último día de inscripción de listas de integrar la lista de Fuerza Popular? Es una posibilidad, ¿no? Yo creo que todo va a depender de cuál va a ser finalmente la votación del Tribunal Constitucional. De acuerdo a lo que decida el Tribunal Constitucional, puede decidir que... Yo creo que eso va a influenciar. No digo que eso va a decidir, pero va a influenciar. ¿Pero termina siendo una especie de estrategia contra el Tribunal Constitucional o una salida política de Keiko? No, es velar por sus propios intereses, ¿no? O sea, si el Tribunal Constitucional no me levanta esta carcelería que estoy cumpliendo sin acusación, ¿verdad? Entonces ya no tengo dónde recurrir. Antauro Humala. Y si no tengo dónde recurrir, pues recurro a mí mismo. ¿Y qué hago? Me presento al Congreso. Keiko Fujimori tras las rejas con prisión preventiva, ¿puede o no puede ser candidata? Eso depende de ella. Ella puede porque ella no está acusada. Exactamente, puede o no puede, eso depende de ella. En el caso de Antauro Humala... El señor Humala sí tiene condena, en firme. Y él está cumpliendo condena. Y el artículo 90 de la Constitución te dice que debes tener sus requisitos como derecho de sufragio. Ese llamado partido UPP no tiene la menor idea de qué está pasando.
Y entiendo que dentro de UPP hay mucha gente descontenta con la decisión que ha tomado sus directivos. UPP que en su momento también albergó a Ollantumala, al hermano del expresidente. Claro, claro, con la olla, exactamente. Y dentro de esto, ¿cuál sería la intención finalmente de UPP? De tener al Tauro Humala si entendemos Pero que su derecho de sufragio está suspendido. Cuando usted tiene partidos que no tienen un líder, digamos, conocido o con fuerza, que pueda competir, lo que hacen es sobrevivir a través de esto, ¿no? Imagínese usted, ¿cuánto cree que le cobran a cada candidato al Congreso? La verdad para que participar. Eso deberían de averiguar los periodistas, pues. El tema de... ¿Qué partido cobra cuánto para participar? Eso también y se van a llevar unas eso también sorpresas enormes. Eso también dependiera Porque si es que en algunos partidos es un negocio. Pero en el tema, por ejemplo, imagínese usted, vamos a este concreto, que cobren 3.000 soles a cada candidato. Sería poco, la verdad. 130 por 3.000, ¿cuánto es? Pero en realidad no sería esa cantidad, serían 390.000, pero no sería esa cantidad la que esté cobrando. Bueno, entonces se da cuenta, es un negocio para quien administra ese partido. Entonces yo creo que eso debiera ser sancionado por la OMPE si así ocurre. Daniel Urresti, ¿le genera una buena espina o una mala espina? Mire, Daniel Urresti es un general de la República y a los generales de la República deberíamos de respetar. Yo creo que él no está haciendo respetar mucho su uniforme, ¿no? ¿Pero eso por qué? Por sus propios actos. Ahí lo dejo. Obviamente con sus propios actos, no por otros. ¿Usted votaría por Urresti? No. De los conocidos, ¿por quién votaría? De los conocidos. Usted Paredes, Mulder, Chávez, Marta Chávez. Por Antauro no creo que vote. No. Ni por el hermano. Marta Chávez. ¿Marta Chávez qué? ¿Que se votaría por Marta Chávez? Sí. No, le estoy diciendo, aquí hay un tema en que todavía no tenemos las listas de todos. ¿Sabemos quiénes van a ir en Acción Popular? No lo sabemos todavía. ¿Sabemos quiénes van a ir en otros partidos? No lo sabemos todavía. Yo mismo, con el Movimiento de Convergencia Ciudadana, estamos viendo si podemos participar. Bien, señor Luis Taiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Gracias por empezar.